la crisis del COVID-19 desde la perspectiva de la resiliencia organizacional. Esta charla estará siendo guiada por Félix Pineda. Félix Pineda es psicólogo social, tiene también formación en filosofía, tanto a nivel de maestría como a nivel doctoral de la Universidad del País Vasco, donde ha trabajado todo lo que es la filosofía y el mundo contemporáneo. Y sus temas básicos han sido todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder y el manejo del conocimiento, sabiduría y poder político y social en la sociedad contemporánea. Y por muchos años ha sido parte de la familia de Coaspire, especialmente trabajando todos los temas relacionados con planificación estratégica, y va a estar compartiendo el tema en la mañana de hoy. Así que tengo el honor y el placer de dejar con ustedes a nuestro amigo y hermano Félix Pineda. Adelante, Félix. Félix, puede iniciar. Ok, ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Vamos a aprovechar el tiempo hablando del panorama global de la COVID-19. La palabra global es una combinación de global y local. Pensar, actuar localmente, pensar globalmente y viceversa. El mundo de la COVID-19 ha cambiado todo el panorama global y todo el panorama local. De manera tal, decía en una presentación anterior, que si nosotros preguntáramos, si nos hubieran dicho, o si viniera alguien de otro planeta, que no va a venir, pero es una pregunta retórica, y dijera, ¿qué es lo que pasa aquí? Nadie entendería lo que está pasando. Un permisito. Entonces, vamos a trabajar el tema. Vamos a ir interactuando a medida que vayamos pasando la presentación. La tesis general de este trabajo es sostener que la vida de las organizaciones está siendo sacudida por la pandemia de la COVID-19 y que las empresas, los negocios, los grupos, las organizaciones que mejor entiendan, lean e interpreten el panorama son las que tomarán las mejores decisiones para hacer frente a la crisis. Esa parte vuelvo y la reitero porque es la tesis general de todo este proceso. Las personas, las iglesias, los grupos, las juntas de vecinos, las asociaciones, los negocios que mejor entiendan, lean e interpreten el panorama que estamos viviendo son las que van a tomar las mejores decisiones para hacer frente a la crisis. Lo opuesto a eso también es correcto. Quienes peor entiendan lo que está ocurriendo son los que van a tomar las peores decisiones para el futuro. Comencemos diciendo qué es esta cosa del COVID-19 que es bastante fotogénica y lo que más sorprende es que la COVID-19 es una estructura que carece de un metabolismo propio. Es decir, es una cosa, ni está viva ni está muerta.
es incapaz de alimentarse, es incapaz de crecer, es incapaz de reproducirse de manera independiente. Esas funciones propias de los organismos vivos solo son posibles cuando la estructura esta cosa que se llama COVID-19, encuentra una célula viva para hacerlo. Lo que tenemos hoy hasta las 9 de la mañana, 9 de la mañana del día de hoy, es que en el mundo hay 30.543.170 casos de COVID-19 y casi 1 millón de muertes. Lidera Estados Unidos con 6.726.480 casos y 198.603 casos. Cuando empezó la pandemia, los científicos norteamericanos dijeron que el número total de muertes por COVID-19 en Estados Unidos iba a moverse entre 150.000 casos y 200.000 casos. Y ya llevamos 198.000 y todavía falta mucho COVID por reportar. De manera tal que las predicciones quedaron por debajo de la realidad. En el segundo lugar está la India, y es muy importante destacarlo porque la India hace como 4 semanas, un mes, estaba pero muy lejos en las estadísticas. Pero todos los pronósticos decían que la India era el país con más potencial de crecimiento en caso de COVID-19. Y efectivamente, la India fue pasando poco a poco a todos los países. Es cuestión de unas cuantas 3 o 4 semanas para que la India se coloque por encima de los Estados Unidos en número de casos. ¿Por qué? Porque la India, segundo país más poblado del planeta, están dadas todas las condiciones para que la COVID se desarrolle a su antojo. Acuérdense, para que el virus se desarrolle, lo único que necesita es mucha gente que no esté infectada. O sea, la materia prima del crecimiento del virus es gente que no tenga el virus y que sea mucha. Y esas dos condiciones se cumplen en la India. De manera que vamos a tener COVID-19 en la India por mucho tiempo hasta que llegue la vacuna. En tercer lugar, Brasil, 4.495.000 y tantos casos, y ese número llama la atención porque su presidente era un negacionista. Tanto en el caso de Estados Unidos como de Brasil, tenemos 2 negacionistas. En tercer lugar está Rusia, que llama la atención porque Rusia ha dicho que ya cuenta con una vacuna y que esa vacuna ya ha sido probada. Un momentito, permiso. Discúlpenme, me estaban dando una lección de imagen aquí. Decía que el caso de Rusia era llamativo porque Rusia dice que tiene una vacuna que ha sido probada. Cuando en el mundo occidental se puso en duda que Rusia pudiera tener una vacuna, lo cual sería un golpe estratégico, comenzaron las críticas y Rusia lo que hizo fue
que volvió otra vez a cumplir, a pasar todas las fases que pedían los protocolos, lo cumplió y ahora dice que está vacunando a médicos y a militares. Ya Rusia tiene contrato con 5 países que le van a comprar por lo menos 6 millones de vacunas, lo cual podría ser que se trate de algo serio. En el quinto lugar está Perú y llama la atención porque Perú está cerca de nosotros, no está en África ni en Asia, sino en Sudamérica. Perú es el quinto país del mundo y si esta lista no fuera el de los 5 países más afectados del mundo, sino que incluyéramos los 10 países, entonces tendríamos a México, tendríamos a Colombia, tendríamos a Ecuador, es decir, tuviéramos en la lista 4, en la número 10, por lo menos 4 países de América Latina. Eso es alarmante, eso es preocupante y creo que hay que prestarle atención. En el caso de la apreciación y la percepción que hay sobre el coronavirus, hacemos varias preguntas. ¿Es el coronavirus un tema de gran preocupación? ¿No será que estamos exagerando demasiado? ¿Cuál es la verdadera dimensión del problema? Esas preguntas son importantes porque el mundo está dividido, como siempre, entre negacionista y alarmista. El negacionista habla de teoría de conspiración, de que el coronavirus ha sido creado en un laboratorio, que el coronavirus, que los principales actores del mundo, incluyendo los que manejan la tecnología, Bill Gates, quieren manejar a su antojo todo el proceso y que es algo creado y manipulado. Están los alarmistas que creen que el mundo se va a acabar, que esta cosa no tiene remedio, que es un castigo y que vamos a pagar y que nos va a llevar quien nos trajo. Están todas esas cosas. Es muy difícil tener decisiones equilibradas. ¿Por qué es difícil tener decisiones equilibradas? Porque es un virus que es desconocido. Se conoce muy poco. Al conocerse poco, hoy hacen un descubrimiento, lo publican, mañana hacen otro, lo publican y probablemente el que publicarán mañana contradice al que publicaron hoy y la gente entiende que se trata de un juego, de que la Organización Panamericana, de que la Organización Mundial de la Salud juega con los datos y que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Podríamos decir en defensa de la OMS que es que la ciencia funciona de esa manera. La ciencia funciona que hoy descubren una cosa y mañana descubren otra y la publican, aún contradiga lo que estamos viendo hoy, y el desconocimiento del virus hace que así sea la dinámica. De manera que si hoy tenemos muchas confusiones y muchas contradicciones, mañana vamos a tener mucho más contradicciones porque van a ser nuevos estudios que van a demostrar nuevas cosas y así sucesivamente. ¿Será que estamos exagerando demasiado? Probablemente sí, probablemente no. Depende de cuál sea el contexto en el que usted se desenvuelva. No es lo mismo para un asiático responder a un tema de salud como lo es para un latinoamericano, como lo es para un norteamericano o como lo sería para un africano. La cultura de disciplina de los asiáticos responde de una manera, sea exageración o no sea exageración. Para ellos, lo que es normativo y con eso hay que cumplir. ¿Cuál es la verdadera dimensión del problema? Yo quisiera acercarme a esta situación, pero de verdad es completamente diferente. Difícil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podríamos valernos de la gente que está estudiando en serio, que está tomando en serio el tema y decir,
la invitación es, no tomemos el virus como una gran preocupación, exagerando, pero no siendo irresponsable. Hablemos de que hay que ser comedido, hay que ver la situación y ver y estar atento a lo que está ocurriendo. Comencemos con un dato. En fecha cronológica, estamos en el 2020. Ahora, el secretario general de las Naciones Unidas acaba de decir que la pandemia retrocedió el desarrollo del mundo por 25 años. Eso quiere decir que en calendario, en fecha cronológica, estamos en el 2020. Pero en fecha histórica estamos en el 1995. Eso es extremadamente grave, independientemente de lo alarmista que pueda ser la cifra, eso no es un juego. Se trata de un tema de mucha preocupación, de algo que dicen en ciencias sociales, se dice que el tiempo que tarda algo en provocar un daño es similar al tiempo que tarda en recuperarse de ese daño. Ojalá que esa máxima no se cumpla en este caso, porque estaríamos hablando de que nos llevaría 25 años recuperarnos completamente de la COVID-19. Ojalá que aquí no se cumpla esa máxima. El asunto es que si tomamos en serio las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, estamos en términos globales de desarrollo en el año 1995, producto de un solo virus. Eso es triste. En Brasil, mientras el secretario general de las Naciones Unidas dice que hemos retrocedido 25 años, el presidente Bolsonaro dice que quedarse en la casa para evitar el coronavirus es cosa de gente débiles, cobarde. O sea, eso es el negacionismo en su máxima expresión. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que ya pasó. Precisamente por esa conducta relajada del presidente de Brasil, Brasil está entre los países con más impacto en el coronavirus. Lamentablemente, la política influye, la política es una dimensión importante en la comprensión del coronavirus. El otro caso es que a este señor, Guarioné está aquí. Sí, estoy por aquí. Guarioné ha participado en varias conversaciones con esto. Hemos discutido, este señor se llama Laszlo Tchiče, esloveno. Él fue el primer hombre, el primero que escribió un libro sobre el coronavirus. Y está diciendo que en el mundo todo va a cambiar y cambiará para bien. Y desea que venga un virus de solidaridad humana al que nunca se le encuentre vacuna. Lógicamente, su orientación hacia el socialismo le hace pensar de esa manera y entiende que esto es un golpe mortal al capitalismo. Inmediatamente él habla, este señor coreano, Byung-Chul Han, le responde y dice, habrá un cambio, pero no será un cambio para bien, sino un cambio para mal. Y dice que sobrevivir después del coronavirus será como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. En varios escenarios se han puesto en debate esas dos afirmaciones, la de Tchiče y la de Chul Han,
y la gente prácticamente está dándole el valor, sopesando mejor las palabras de Byung-Chul Han y están diciendo que lo que viene nunca va a ser mejor de lo que tenemos. Que no es cierto que el capitalismo se va a ir a pique, que no es cierto que el mundo va a cambiar, que la cosa va a seguir el mismo ritmo, solo que a peor, no a mejor. Un filósofo francés cuestionado sobre el tema de la pandemia dice lo siguiente: no hay que equivocarse. El coronavirus pone en duda toda nuestra civilización. No hay duda de ello. ¿Por qué el mundo toma en cuenta lo que dice Jean-Luc Nancy? Porque es uno de los filósofos más notables, vivo en Francia. Los filósofos son como la lechuza, llegan después que las cosas pasan. Es decir, el filósofo se detiene cuando todo el mundo sigue de largo. Entonces, después que pasan las cosas, es que emite su opinión y él está diciendo, mira, la civilización está en jaque y quien la puso en jaque no fue una guerra atómica, no fue una ciberguerra, no fue un meteorito, no fue una guerra intergaláctica, sino un virus simple que estaba en el entorno y que llegó a los humanos. Es decir, ese virus pone en jaque toda nuestra civilización. Una de las conclusiones de esta presentación va por el lado de esta declaración. En Estados Unidos, Judy Burrell dice, en el capitalismo todo se mercantiliza y ahí están los empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global del mundo con la pandemia. No es casualidad. Ustedes saben lo que significa hablar de $1.000 millones. O sea, no es una cifra para relajar con ella. $1.000 millones es mucho dinero. Pues, en medio de la pandemia, en un solo mes, Bezos, el dueño de Amazon, ganó $30.000 millones en 30 días. Eso es hablar de $1.000 millones diarios. Eso es escandaloso por donde quiera que usted lo mire. ¿Y cómo? Nada, capitalizar una situación que se presentó en el entorno. Atención, no estamos diciendo que Bezos sea malo o sea bueno, estamos diciendo lo que ocurrió, estamos siendo descriptivos, no estamos siendo críticos, estamos describiendo una situación de cómo se capitalizan las situaciones. Y esta filósofa lo que hace es llamar la atención sobre lo que puede pasar con esta situación del sufrimiento. Una de las críticas que se hacía al avance científico es que si ya China y Rusia están avanzando en una vacuna que podría ser exitosa, ¿para qué demonios tienen las grandes empresas farmacéuticas que hacer enormes inversiones en una vacuna si ya aquellos se robarán el negocio? ¿Y por qué hacen esa pregunta? Porque las farmacéuticas son empresas y como toda empresa tienen que invertir para ganar. Y si alguien hace una vacuna que va a tener criterios sociales como lo estaba pensando China, entonces ya no tiene sentido. Ahora, atención, que justo cuando se da ese debate es cuando se frena el avance de una vacuna en Occidente.
liderado por Estados Unidos y por Inglaterra. Entonces, la mayor posibilidad en Occidente era tener una vacuna de la Universidad de Oxford. Lamentablemente, cuando fueron a la prueba, muchas personas presentaron situaciones de salud que pusieron en jaque el experimento de la vacuna, y la vacuna más esperanzadora de Occidente, que era la de Oxford, se fue a pique. Ya no vamos a tener vacuna de la Universidad de Oxford, y eso es una noticia triste para todo el mundo. Lo es porque se supone que contaba con todos los criterios de rigurosidad para que fuera una buena vacuna, y precisamente por ser rigurosa, fracasó. Es decir, no puede seguir el experimento, hay que volver hacia atrás, y un paso hacia atrás en una vacuna cuesta millones de dólares. En China no existe ese problema porque los millones sobran, y es el ejército, un laboratorio asociado al ejército, quien está desempeñando la vacuna. Y el otro centro tiene todo el dinero que necesite de parte del gobierno chino. ¿Ah? Es decir, muy difícil la cosa. El otro señor a quien el periódico El País de España le hizo una entrevista especial, porque en Alemania su opinión sobre el virus está siendo muy tomada en cuenta. Sin embargo, el tipo no es médico, el tipo lo que es un filósofo. ¿Y por qué un tipo que es filósofo y no médico le dan tanta importancia? Yo le voy a decir por qué. En cualquier universidad de Alemania, los profesores son unos viejitos, son viejos ya todos. ¿Por qué? Porque en Alemania, que usted sea doctor, que usted sea PhD, que usted tenga postdoctorado, que haya hecho muchísimas investigaciones, no le acreditan para ser profesor universitario. Para usted ser profesor en la universidad, en una universidad de Alemania, usted tiene que estudiar, después de hacer todos los estudios, como si fuera una profesión de ser profesor de la universidad. Y eso lo logra gente que pasa de los 50 años, mientras que este muchachito lo logró a los 28 años. Por eso es un fenómeno pretencioso. En Alemania hay un filósofo que se llama, había un filósofo llamado Immanuel Kant, que es lo más grande que hay en el mundo, y él dice que Immanuel Kant era un disparatoso. Entonces no estamos hablando de cualquier muchacho, estamos hablando de un genio. ¿Y qué es lo que él dice? Él dice, la COVID-19 es la antesala de una desgracia mayor. Así que si usted se está encontrando que el COVID-19 es algo grande, prepárese porque lo que viene es peor. Y está hablando de la destrucción ecológica. Y él lo que dice, vamos a dejar de producir como lo hemos hecho hasta ahora, y si seguimos produciendo como lo hemos hecho hasta ahora, no hay futuro. En la boca de Marcus Gabriel, lo que se supone es que el mundo debe cambiar la manera de hacer negocio. Todas las formas tradicionales de hacer negocio tienen que cambiar. Y si no cambian la forma de hacer negocio, olvidémonos que lo que viene va a ser súper peor. Ahora, a propósito de destrucción ecológica, Donald Trump se vio en una situación de apriete frente a un equipo de científicos, porque Donald Trump fue a visitar una de las áreas afectadas por los incendios forestales de este año en la costa del Pacífico americano. Todo lo que él niega fue afirmado en ese encuentro con esos especialistas. Los incendios forestales cuyo humo ya está en Nueva York, que está en la costa este, es decir, del otro lado de Estados Unidos, llega el humo de lo que ocurre en la costa del Pacífico. Y más allá de la costa del Pacífico,
En Europa se han encontrado partículas en el aire que son causadas por el humo de los incendios que hay en California. Tengo una semana que no veo información actualizada sobre los incendios, pero la última información que yo tengo hablaba de 10.000 kilómetros cuadrados de incendio, de bosque incendiado. Me imagino, si alguien me ayuda, puede abrir el micrófono, 10.000 kilómetros es como la provincia Altagracia, la provincia La Romana, San Pedro, Atomayor y El Ceibo juntos. Es decir, prácticamente todo el este de la República Dominicana, menos Monteplata, Santo Domingo, sí, creo que hay 10.000 kilómetros, la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, San Pedro y La Romana. ¿Alguien tiene noticia últimamente de los incendios forestales? Si tiene noticia que pueda actualizar, sería de agradecer. El mensaje con el que nos quedamos es que si no cambiamos la forma de concebir los negocios, no iremos a ninguna parte, iremos a peor. El otro personaje ya muy popular, Yuval Harari, profesor de una universidad en Tel Aviv, judío, dice: creo que el mayor peligro no es el virus en sí, son nuestros propios demonios internos, nuestros propios odios, codicias e ignorancia los que nos van a matar. Y tiene toda la razón, porque la ignorancia, el desconocimiento sobre el virus ha provocado probablemente más muerte que el virus mismo si tuviéramos el conocimiento de él. En la otra advertencia de Yuval Harari es que el gran peligro de nuestra época es que los gobiernos puedan hackear nuestra mente. ¿Y qué tiene que ver el hackeo de nuestra mente con lo que está pasando en el campo de la salud? Porque los gobernantes los gobiernos del mundo tienen un escenario ideal para practicar lo que sería el dominio absoluto de la población. El estado de excepción, que es una dictadura aceptada globalmente, consiste en que el Estado dice a qué hora usted tiene que salir, a qué hora tiene que volver a su casa, a qué hora tiene que trabajar, a qué hora tiene que salir del trabajo. El Estado dicta todo lo relacionado con la individualidad. Entonces, la mejor manera de asegurarse eso es hackeando nuestra mente. Un experimento hecho en China, en Wuhan, fue que por una aplicación que la gente tenía en el celular, la gente podía ver el movimiento de quienes estaban infectados por el coronavirus. Es decir, yo vivo en la zona universitaria y le daba la aplicación en mi celular y me salían todas las personas, todos los puntos donde vivía alguien que tuviera coronavirus, incluyendo el mismo edificio donde yo me encontraba. Ese nivel de control, ese nivel de dominio fue generalizado y contribuyó al control de la pandemia. Entonces, hace años, Yuval Harari escribió un libro, 21 lecciones para el siglo XXI, en la que se incluye que una de las aspiraciones del poder de los gobernantes es poder hackear nuestra mente para controlar todo lo que pasa, todo lo que hacemos. Y una chilena, una filósofa chilena, los filósofos no siempre son viejos, ella es joven, dice: en una pandemia somos más exitosos que otra especie porque cooperamos. Cooperar debe ser la clave de todo.
no la competición. Cooperar. Y aquí le dejo. Aquí hay 7 personas y los 3 datos de estas 7 imágenes son: número 1, todas son mujeres; número 2, todas son gobernantes; y número 3, sus países son los que mejor han manejado la situación de la COVID-19. De manera que, aunque es muy prematuro, deberíamos estar pensando en que algo pudiera haber en que esta gente manejara también la pandemia teniendo esas características. Pero además, no estaba ninguna en América, ninguna en África, todas están en una región de Europa y una sola en Asia. 6 están en una región de Europa, no en toda Europa, porque Italia está en Europa, España está en Europa, no. En una parte de Europa. Y la otra, una sola, fuera de Europa, y es en Asia, Taiwán. Fueron las que mejor gobernaron la situación. Bien, antes de comenzar la situación económica del problema, me gustaría hacer un alto. Abrimos los micrófonos y cuestionamos. ¿Qué nos llama a la atención? ¿Qué conclusión usted puede tener de lo que han dicho esta gente que han sido entrevistadas y que el mundo entero lo está tomando en cuenta sobre el coronavirus? ¿Qué lección podrían darnos esta gente? Adelante. Eli, Guarioné de este lado. A mí lo que me llama la atención es que como el silencio de la iglesia. O sea, yo he visto algunos pastores que han hablado y cosas y que tienen sus bases y hacen sus investigaciones, pero no lo veo como con el peso. Tú sabes, como se va mucho al extremo que decías, de los dos extremos, no sé si fatalista, creo que dijiste, algo así. Ese extremo como pesimista, esas cosas. Pero como un argumento real, como yo no he visto. No lo he visto así como que la iglesia se ha pronunciado. Entonces, no sé si el mundo está esperando quizá una opinión de así líderes de nosotros de envergadura. Tenemos muchos líderes hablando, pero la mayoría están en el renglón de negativo. Por ejemplo, tú escuchas a John MacArthur. MacArthur no cree en eso, pero MacArthur es uno de los más grandes exponentes de la Biblia, quizá el mayor ahora mismo de los expositores bíblicos. Entonces tú escuchas a otros pastores, tú sabes, y tienen como el mismo renglón negativista en cuanto a eso. Entonces, no sé si eso podría como agravar más la situación. No sé cómo tú lo ves. Si la iglesia se calla en temas así y se va a uno de los extremos, quizá el mundo no nos haga mucho caso. No seremos ese sal y esa luz que la Biblia dice que tenemos que ser. Esa es mi opinión. Sí. Si se calla, no sería el gran problema. El problema sea que malinterprete la situación y tome decisiones equivocadas. Lo mismo que dicen de la banca, que vamos a tener banca sin banco, pudiera aplicarse a tener iglesia sin templo. Entonces, ese es un tema para pensar. Ese es un tema para pensar. Sí. Y finalmente, yo pienso en lo que he podido investigar y cosas, que estamos viviendo en la era de la confusión. Bien, tú decías ahorita que alguien hacía una investigación hoy y mañana hace otra investigación y contradice la del otro día. Entonces, eso yo creo como que confunde el panorama global. Yo creo como que hay por ejemplo, hay muchos países, en el caso que tú mencionaste, esos países de estas mujeres, ¿verdad?, que han sabido manejar la situación del COVID,
pero dan la información real. O sea, nosotros tenemos, a veces pensamos que tenemos datos inflados y a veces decimos, pero estamos minimizando o estamos exagerando los datos. ¿Cuál sería? Entonces yo creo como que se está creando un ambiente de confusión general. Y eso lo están aprovechando los comerciantes, los negociantes, para hacer sus cosas. Fíjate que aquí tuvimos un momento en donde teníamos una sobreproducción de mascarillas, porque se dijo que eso va a durar mucho y tuvieron que pedirle hasta ayuda a gente que estaba en política en ese momento. O sea, teníamos, por ejemplo, que se habían agotado en los supermercados el Lysol, que era como el cosa que limpiaba, se agotó, no había en República Dominicana. O sea, muchas cosas como que se creó como un estado de pánico, un estado de confusión a nivel global, y creo que ese estado ha persistido. Yo creo que es momento como de aclarar el panorama. Tú bien decías, si la iglesia habla, que hable como con la realidad, no como inclinándose a ninguna de las balanzas. Entonces, ¿cómo nosotros, es mi pregunta, Feli, cómo nosotros podemos evitar este auge de confusión que sale de nuestros grandes líderes, de todos, tanto seculares como cristianos? ¿Cómo afrontar este nivel de confusión? Don Félix. Sí. Antes de que tú vuelvas y conteste la pregunta de Guarionex, para volver a la pregunta que tú hacías, tú has presentado aquí aproximadamente 6 o 7 filósofos, y yo creo que cada uno de ellos dice una gran verdad. Entiendo que esto será para bien, pero si no lo manejamos, va a ser una gran crisis, que definitivamente van a haber personas que se van a aprovechar del sufrimiento global, que definitivamente nuestros demonios son peor que el coronavirus, y que definitivamente tenemos que hacer negocio de una manera diferente, y que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es cooperar para que esa solidaridad que uno de ellos hablaba al inicio pueda darse. O sea, es como coger todo lo que tú pusiste ahí, echarlo en una batidora, y definitivamente nos pone a reflexionar. Y nos pone a reflexionar en el contexto. Yo creo mucho en que cada uno tiene un territorio que el Señor le ha otorgado. Entonces, en el caso particular de los que estamos aquí presentes, tenemos el territorio de Copaspire. Entonces, ¿cómo nosotros cogemos todo esto que se ha dicho hasta ahora y trabajamos para transformar este regalo que el Señor nos ha puesto en la mano? Sí. Esa es mi opinión. Sí. Guarionex, yo creo que lo que dice María puede llevarnos a situarnos, o sea, estar situado. O sea, tú dijiste iglesia, bueno, y situarnos como iglesia y ver el panorama si no con objetividad, porque es difícil ser neutral en esta circunstancia, por lo menos con rigurosidad. Hay una capacidad nueva que debemos desarrollar, y es saber cuándo una noticia es falsa y cuándo es verdadera. Miren, hay que desarrollar esa habilidad. Sin esa habilidad no vamos a poder. ¿Eh? Ahora, más adelante voy a necesitar el apoyo de María, porque hay un tema del que ella conoce, y vamos a entrar ahora, que cuando uno lo ve crudamente, nos lleva al pesimismo. No, pero las cosas se van a caer, y necesitamos mucho cuidado con eso. Mi ejemplo sobre la confusión, yo diría son 2 cosas. Número 1, situarnos, que es lo que dice María. Situarnos y pensar desde el punto donde nos encontramos. Número 2, distinguir muy bien cuándo una información es falsa y cuándo es verdadera, ¿verdad? Y saber, número 3,
que no nos podemos librar de la confusión. Acuérdense, la inteligencia es también la capacidad de manejar incertidumbre. No es cierto que vamos a tener datos precisos en todos los momentos. Por lo tanto, vamos a tener siempre un poco de confusión. A los que les gusta el café, saben que hoy dicen que el café es bueno para tal cosa, mañana dicen que el café es malo para tal cosa, mañana dicen que son 2 tazas, mañana dicen que puede ser hasta 5. Todas esas cosas se dice del café. Y usted dice, pero han dicho tanta cosa del café que mejor no hago caso. Bueno, pues mejor no haga caso, prepárese, porque del café solo se conoce el 10% de la sustancia química activa que tiene. Es decir, del café no se conoce prácticamente nada. Ahora es que faltan noticias sobre el café. Precisamente eso lo tomo para decir, ahora es que faltan cosas sobre la COVID-19. Ustedes van a oír cosas con que no, que a los 3 meses se sana, que después de esto, muchísimas cosas. Incluso si ya tenemos otro virus, probablemente, que no sea la misma cepa. Bien, voy a saltar algunas cosas de la economía global, pero lo que me detengo diciendo, 1.600 millones de trabajadores de economía informal están siendo afectados y eso provoca una disminución del 60% de sus ingresos. Eso es serio, eso es grave. Y cuenten que eso fue el 13 de mayo del 2020, esa información de la OIT. Y ahora no sabemos cuál sería. Ahora, el comercio minorista podría reducirse y muchas tiendas grandes, pero minoristas, han comenzado a cerrar su puerta. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que van a surgir nuevas iniciativas y esas nuevas iniciativas hay que identificarlas porque no existen. Y la gente que hace negocios son los que son sabios para identificar eso, cada uno situándose en su ámbito de participación. Según un informe de Ofan, de marzo a julio, los 100 latinoamericanos más ricos aumentaron su fortuna en 124.000 millones de dólares. Eso al mismo tiempo que más de 45 millones perdían el empleo y cerca de 6 millones pasaron a la pobreza extrema. En América Latina, antes del coronavirus, había 20 millones de personas indigentes. Si a esto le sumamos 6 millones, son 26 millones de indigentes. ¿Qué quiere decir indigente? Son personas para las que el Estado no tiene ningún plan factible para que salgan de la pobreza. Porque no son gente pobre que pueden planificar ahorro. Son gente cuya única preocupación es si van a comer mañana. Entonces, en esa situación, el COVID-19 golpea a América Latina. Ahora bien, lo extraño sería que las oportunidades que deja este nuevo escenario no sea aprovechado por los que nos gobiernan, habiendo posibilidades de aprovecharla como tal. Porque no es verdad que todo es desgracia total. No, no puede ser desgracia total. Nunca, nunca hay una desgracia que sea total. Siempre hay oportunidades que deben ser aprovechadas. Los procesos educativos en línea vinieron para quedarse. Solo que ahora nos están obligando a hacerlo. Pero acostumbrémonos porque vinieron para quedarse. No en República Dominicana, en el mundo. En las videollamadas, las videoconferencias cambiarán radicalmente los hábitos de hacer viaje de negocio. Y eso es una oportunidad de costo, de ahorrar costos, de reducir costos operativos en las organizaciones. De manera que ahí hay una oportunidad que hay que aprovechar. El distanciamiento físico será fundamental en el futuro. Félix, discúlpame. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar de que
tenemos que pedirle a Dios que nos dé como esa habilidad para en este tiempo o en los tiempos que estamos viviendo uno poder como resistir y entonces esa es como esa habilidad para poder transformar lo que son los obstáculos en oportunidades y no quedarnos solamente con la toallita para secarnos las lágrimas, sino aprovechar, o sea, transformar esos obstáculos en lo que son oportunidades y debemos de avanzar a pesar de las situaciones adversas, debemos de avanzar y a través de esta crisis es poder tener habilidad, cosas que nos permitan seguir avanzando para poder enfrentar lo que son los obstáculos. Y esos obstáculos entonces convertirlo en oportunidades. 100% de acuerdo con lo que dice Telma, 100% de acuerdo. Y no solo es que debe ser así, sino que así es. En psicología social se dice que 3 meses expuesto a una situación es lo que genera que la gente se adecue a esa situación. Es decir, con 3 meses que pasen de la crisis, ya nos acostumbramos a la crisis. La sorpresa más grande que yo viví en un año después de terminar la guerra civil en El Salvador fue que al llegar, yo pensé que un país que tiene un año que acaba la guerra y que todavía están resentidos, los efectos de la guerra están latentes, era para estar trancado. Y cuando yo llego veo que en El Salvador la gente hace vida pública, la gente sale y digo, pero ven acá, ¿y aquí no había una guerra? Sí. ¿Y cómo se hacían ahí? ¿Cómo la gente está así? No, porque la gente, si se quedan en la casa, se mueren de hambre. La gente hace su vida. La gente salía en medio de la guerra y más, no, la guerra de El Salvador no fue una guerra como en cualquier otro sitio donde usted conoce los bandos. No, en El Salvador no se conocían los bandos. En una casa podía usted tener a alguien que era un guerrillero, estaba en la guerrilla, y en esa misma casa haber a alguien que era del gobierno, del ejército. Es decir, era una guerra donde nadie sabía quién era el enemigo y la gente hacía vida en la calle. Entonces, imagínate si eso es una guerra, también en la pandemia vamos a tener que asegurar eso. No es verdad que nos vamos a encerrar en la casa para morirnos. Jamás. Hay que pensar en alternativa. Sí, Félix. Sí. Quiero, mientras te escucho a ti, escucho a María, a Wario y Telma, he estado con el pensamiento latente de la crisis que pasó en el Antiguo Testamento, en el caso de José, el hijo de Jacob, la crisis que hubo allá en Egipto, sí, sobre el asunto de las 7 vacas gordas y flacas. O sea, que fue una parte espiritual que se transmitió en algo social, sí, donde la situación era sobrevivir. Y vemos cómo la sabiduría, o sea, Dios advirtió el problema, pero también la solución. Pero cómo la sabiduría de Dios en este hombre hizo que se salvara una generación. Pero sí. llegó un momento determinado que ellos vendieron todo, o sea, su parcela, todo, porque era sobrevivir el asunto. Sí. Entonces, nosotros en Coaspire, que somos una institución cristiana y que no hemos hecho todos estos cuestionamientos, tendríamos que ver que nuestro asociado y el mundo va a llegar un momento que lo de ellos es sobrevivir. Ahora, la sabiduría no viene de Dios y sería muy interesante, tú ves, depender del que tiene el control, porque tú no estás explicando que hay un nivel de confusión muy alta. Sí. Pero quien está claro allá arriba es el Dios que nosotros le servimos. Y yo sí. pienso que el Coaspire está dando un paso muy importante analizando este panorama global, porque cada día que veo que avanza el desarrollo de tu charla, me doy cuenta de la dependencia de Dios para saber cómo nosotros ofrecerle productos que puedan servir de bendición
a nuestro asociado. Entonces, Sí. era esa parte ahí para apoyar lo que decía Telma. Sí, sí. Muchas gracias, Raúl. Así es. El asunto es... Félix, Sí. discúlpame que tal vez, ¿verdad? Mucha interferencia para tú seguir avanzando No. tu tema, pero entonces es importante nosotros como COP Aspire tener, se requiere, ¿verdad? O se va a requerir o se requiere, entonces como conocimientos, tener conocimientos y adherirnos como de herramientas que nos permitan superar exitosamente estos desafíos que nosotros tenemos. Con, ¿verdad? Una mente positiva, una mente creativa, buscando y rebuscando nuevas estrategias para poder seguir avanzando, porque como tú decías, no podemos nada más quedarnos en el lamento, hay que seguir avanzando y qué bueno conocer herramientas y adquirir más conocimiento para que eso, ¿verdad? Nos permitan superar exitosamente los grandes desafíos que tenemos. Así es. Plenamente de acuerdo. Y la organización está llamada a sentarse a reflexionar sobre esa situación. Jean Piaget, el psicólogo educador, decía que la inteligencia es lo que hacemos cuando no sabemos qué hay que hacer. Entonces, yo creo que en este preciso momento, la cooperativa debe ser inteligente, pero ser inteligente es un desafío. Si inteligencia es lo que hacemos cuando no sabemos qué es lo que hay que hacer, imagínese usted el lío que implica. Eso es sentarse, eso es ser muy sosegado, es muy riguroso, ser muy riguroso en las decisiones, en los números, leer bien los números. Atención, una oportunidad. A Cofaspire no le ha ido mal en todos los indicadores. No, señor, le ha ido bien en el ahorro. O sea, los ahorros aumentaron en Cofaspire. ¿No? Es decir, que hay muchas oportunidades por donde vigilar, muchos números que revisar. En otros no nos ha ido tan bien, pero en otros sí. ¿Y la República Dominicana qué? El virus llega a República Dominicana y nos se encuentra en una situación. Tengo este dato aquí. El 30 de marzo teníamos 901 casos y 42 personas habían fallecido. Todo el escándalo social, todo el escándalo de la sociedad estaba en que íbamos a llegar a tener 1000 casos. Mira, ya tenemos 91. Yo no sé si ustedes se acuerdan que todos los días a las 10 de la mañana la gente prendía el televisor para ver lo que iba a decir el boletín, porque eso era importante. ¡Wow! 42 muertos. Eso fue el 30 de marzo y hoy, en septiembre, 19 de septiembre, tenemos 106.732 casos y 2.034 muertes. Y no hay ningún escándalo, no hay preocupación mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos banalizando el problema. Y cuando se banaliza el problema deja de afectarnos directamente. Y más en un país como República Dominicana, donde existe la cultura del cansancio. La gente se cansa de la cosa en República Dominicana. Incluso de este gobierno nuevo que la gente está enamorado, se va a cansar, usted verá. Anótelo ahí, anote que Félix Pineda dijo que la gente se va a cansar del PRM, incluyendo de sus buenas decisiones, se va a cansar. Y pronto.
Entonces, los dominicanos nos cansamos de la cosa y ya nos cansamos de la COVID-19. Son 106,000 casos. El 30 de marzo, cuando teníamos 901 casos, nunca pensamos que llegaríamos a esta suma, pero ya estamos ahí. Es decir, hay que tener mucho cuidado. INTED ha hecho un estudio el mes pasado que dice que más de la mitad de las MIPYMES que cerraron por la pandemia no volverán a abrir jamás. Bueno, no volverán a abrir en la pandemia. Y la mitad es mucho. Entre el 20 y el 32% de los negocios que cerraron su puerta se dedican a prestar servicios profesionales. El 13.5% fueron salones de belleza y un 8.5% fueron restaurantes y servicios de alimentos preparados. Ese estudio hay que prestarle atención porque probablemente ahí hay clientes de la cooperativa. Hay 5 elementos que caracterizan a la República Dominicana en el momento en que llega la crisis. Número 1, un sistema de salud pública precario. Número 2, dependencia económica del turismo. Número 3, dependencia económica de la llegada de las remesas. Estoy a punto de sacar este elemento porque los datos que tenemos es que las remesas aumentaron. Las proyecciones eran que no iban a crecer, pero el gobernador del banco siempre, del Banco Central, siempre se mantuvo optimista. La verdad es que habría que darle razón a él porque los datos implican que aumentaron las remesas, pero el pesimismo se debía a que los 3 países de donde vienen las remesas eran Estados Unidos, España e Italia, y en ese momento eran los 3 países más afectados. Una economía altamente informal y una clase política incapaz de cohesionar respuestas rápidas a los problemas. La conclusión número 1 a nivel local es que al final de la pandemia la República Dominicana emergerá como un país más pobre y más endeudado, y que la deuda pública se puede disparar en un 7% del PIB sobre el nivel proyectado antes de la pandemia. Y si nos llevamos del Fondo Monetario, la cosa es muy triste. Porque según las estimaciones del Fondo Monetario, por cada dólar que entre al país, hay 60 centavos con el cual ya no contamos. Ya se debe. La otra cuestión importante para la cooperativa, aquí, y María Vázquez puede argumentar sobre esto, es que en lo adelante ser digital no es una opción, sino una obligación. Las empresas, incluso las pequeñas que cuenten con plataformas digitales competentes, son las que van a sobrevivir. Las demás pueden sobrevivir, pero sobrevivirán con un costo efectivo tan alto que prácticamente van a ser insostenibles. La tecnología va a ser una prótesis. Sí, cuando a uno le falta un brazo, le ponen una prótesis de brazo. La tecnología es esa prótesis que nos va a ayudar a hacer lo que tenemos que hacer. No hay otra forma. La industria turística dominicana sufrirá. En las proyecciones, después de Belice, somos el segundo país más afectado de Centroamérica. Y en República Dominicana, hablar de turismo es hablar de 7.600 millones de dólares, no de pesos. No de pesos. Ojalá María me ayude con ese dato. Si sufre el turismo en República Dominicana, sufre la República Dominicana.
Eso es, ¿esté usted de acuerdo o esté en desacuerdo con eso? No hay forma de que usted se escape a eso. Sí, el número, Félix, anda por ahí y es más grave porque la industria turística está concatenada con prácticamente todo el resto del sistema económico. Y al colapsar de la manera, o sea, estamos viniendo primero de un año en el que los ingresos por el lado del turismo se redujeron sustancialmente, más del 50% casi. Y ahora con la pandemia prácticamente se habla de una recuperación de 18 meses, con lo cual hasta la agricultura, que es el primer escalón, va a sufrir mucho. La industria, toda la industria, nosotros no nos imaginamos los empleos en las industrias que dependen del sector turismo. O sea que sí estamos frente a un reto. Gracias. Sí. No es simple, es bastante complejo y deberíamos estar preocupados por ese dato. El 45% de los insumos en hoteles y restaurantes tiene base local. Y estamos hablando de 728.500 personas que directa o indirectamente tienen que ver con el turismo. Eso es un 16% del empleo total. Así que no es una cosa para reírse, es cosa para pensar seriamente. Economía es altamente informal. 2.5 millones de personas, entre 4 y 5 de cada 10 empleados, está en el mundo de lo informal. Entonces, conclusiones. Hay 4 conclusiones y la primera de ellas es la confirmación de la tesis original, que el entorno para hacer negocio en la República Dominicana está siendo sacudido por la pandemia y las personas que mejor entiendan, lean e interpreten el panorama son los que tomarán las mejores decisiones en sus respectivos ámbitos de acción. Lo voy a leer en el plan, parafraseando en el plano de la cooperativa. El entorno para hacer cooperativismo en la República Dominicana está siendo sacudido por la pandemia y las cooperativas, los consejos administrativos de las cooperativas, los gerentes, los líderes clave de la cooperativa, los socios plenos de la cooperativa, que mejor entiendan e interpreten lo que está pasando, son los que van a tomar las mejores decisiones. Así que ese es el desafío número 1 para la cooperativa. La conclusión número 2 es una cosa que tiene que ver con cultura, pero también con ideología. La estrategia de prevención de la COVID-19 basada en distanciamiento social es perversa y carece de sentido humano, porque lo social es parte de la naturaleza misma de los seres humanos. De manera que no es distanciamiento social lo que debemos promover, sino distanciamiento físico. Distancia social es lo que hay de ese auto a esa carretilla, del dueño de ese auto al dueño de esa carretilla. Distancia física es otra cosa. Eso tiene un impacto en nuestra creencia, en nuestro sistema ideológico que debemos promoverlo. Número 3, cooperar es mejor que competir, lo que significa que el cooperativismo debería ser reafirmado en el mundo que va a surgir después del coronavirus. Incluso entre las cooperativas hay competencia, lo cual deja mucho que desear. Cooperar es mejor que competir y debemos convencer, los oficiales de negocio deben convencer a la gente de que cooperar es mejor que competir.
esto que está aquí no es un acto de subversión en contra del pago del peaje. Fue un acto estúpido de competición entre dos camioneros. La imagen debemos guardarla porque es reveladora de lo que estamos viviendo y del grado de educación que tienen nuestros ciudadanos. Y número 4. La COVID-19 no es una crisis original para nada. Muy por lo contrario, es un efecto de una crisis mayor, de una crisis derivada de un mundo donde invertir en las cosas se convirtió en más importante que invertir en la gente. Otro desafío para la cooperativa. Vista esas 4 conclusiones, la única pregunta que queda es, ¿aprenderemos la lección? Respondan ustedes. La pregunta sería, Félix, ¿cuál de las lecciones, verdad? Vamos a englobarla, decir que es una sola lección. Bueno, porque yo pienso que debemos tener como mucha reflexión en cada uno de los pasos, Félix. Yo creo como que el mismo cooperativismo actual tiene que revisarse, porque bien tú dijiste, estamos en una competencia, ya la gente se reúne y lo que dice es cuántos socios tengo, cuál es mi capital, y yo tengo más que tú, tengo más sucursales que tú. O sea, se ha perdido, desde mi punto de vista, se ha perdido mucho esa concepción original de lo que debe ser una cooperativa. Si uno ve los inicios de la cooperativa, como que no había esa competencia, pero ahora hay como un deseo de ser más grande, en números, en socios, y no sé qué buscan, honestamente, pero esa es una lección que yo creo que hemos aprendido, yo mismo he aprendido acerca de la situación actual. He aprendido acerca de la solidaridad, de cómo hay mucha gente que se ha tornado solidaria. Yo he aprendido mucho de la sensibilidad. Esto ha sensibilizado a mucha gente, pero también he aprendido algo, Félix, que creo que nos da como un aliento. Y es que yo he visto mucha gente que hoy está aprendiendo de sus errores y concientizando más, Félix, de que lo material no era lo más importante. Le dieron más énfasis al valor de la familia, al valor de la amistad, le dieron más énfasis, vieron lo importante que es quizá salir ese sábado con su familia, salir a saludar a sus amigos. Y hay gente que tenía millones y millones en banco, carro del año en la marquesina y no lo podían usar. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje de todo esto es que nos dimos cuenta de que lo material no era lo más importante, que hay cosas mucho más importantes que eso, de esta lección. De eso fue lo que aprendí con todo eso. Bien. Llévalo a tu concilio. Hola, Félix. Sí, Hola a todos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Félix, escuchándote, me surgen dos puntos en la cabeza, dos interrogantes. La primera es, habiendo escuchado esto que tú dices de cómo se espera la economía, tanto a nivel global como individual, ¿realmente sería apropiado crear estrategias e inversiones basadas en supuestos de ingresos? Me refiero a todos los niveles, tanto para las cooperativas como para el mismo gobierno, que ya estaba endeudado y ahora se va a endeudar más,
en planes de inversiones para dinamizar la economía, pero una economía que está en todos lados tiene problemas. En nuestro caso también lo podemos transferir. Eso es uno. Y la otra es, tal como dice Guarionet, yo veo que recientemente salió que un grupo de los grupos de cooperativas que hay, diciendo que los logros que han hecho, la flexibilización, cómo flexibilizaron algunas medidas para en aporte a los socios, pero también aprovecharon un momento para decir lo bien que le ha ido. Realmente, como tú dices, yo me he sorprendido, los ahorros han crecido, no solamente a nivel de cooperativa. Yo precisamente ayer estaba en una institución financiera haciendo un trabajo y ellos mismos dicen, oye, pero la cartera de ahorro de nosotros creció de un campo. Es un campo que yo estaba y la cartera creció de una manera increíble. Pero así mismo salió en la prensa, la banca ha crecido un 14% en esta crisis, o sea, que ha sido de lo que han salido beneficiados. ¿Cómo nosotros como Coaspire, como cooperativa con unos valores diferentes a las demás, con una misión y una estrategia diferente a las demás, podemos influenciar en nuestro grupo, por ejemplo, a Irak, para poder hacer acciones de bien social, aprovechando que todas han anunciado muy buenos excedentes? Yo creo que la primera cosa que deberíamos hacer es situarnos, ubicarnos. Por eso de situarse es fundamental. Decisiones situadas es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos. Tomar decisiones situadas. Es decir, identificando la situación específica de cada caso y olvidándonos de lo global, sino de lo situacional, y en función de la situación tomar decisiones a largo plazo. Ahora, las decisiones que vamos a tomar no solo pueden ser estratégicas, deben ser prospectivas. Y cuando digo prospectiva es, lo estratégico es, atención, lo estratégico es ver el momento de ahora para imaginar el mañana. Lo prospectivo es imaginar primero el mañana para tomar decisiones hoy. Entonces, ¿por qué lo digo? Excúsenme que vuelva a mencionar a María. Lo que pasa es que yo tuve una reunión con María hace unos días. Entonces, hablamos varios temas de eso. Y no es verdad que la pandemia debe ir mal. No, puede ir bien dependiendo de cómo usted se sitúe, se ubique y tome esa decisión. Entonces, Carlos, yo creo que nunca, pero es mi opinión y podría estar equivocado, nunca se debería renunciar a los GDS, por ejemplo, a la gestión social de desarrollo. Ninguno de los, bueno, pudiera ser que algún indicador de gestión social quedara, digamos, rezagado, pero no, a todo en conjunto no deberíamos renunciar. ¿Por qué? Porque deberíamos tomar en este momento como responsabilidad social corporativa el tema de los GDS. Y es una obligación moral, ética, que deberíamos hacerla y podemos hacerla. ¿Ven? Entonces, no hay ninguna razón. Ahora, lo que no sé es si podemos influir en otro para lograrlo, pero de que podemos nosotros cumplir con nuestra responsabilidad social corporativa, sí, debemos cumplir con eso. Y las decisiones, como usted decía, deben ser situadas. Ninguna decisión fuera de situación. Si tomamos decisiones situadas, yo creo que estamos en el camino correcto. Gracias, Félix. No sé si hay otro comentario. Sí, yo quisiera hacer un comentario. Definitivamente, yo creo que
Copaspire tiene una gran oportunidad de pensar, ser y hacer las cosas de manera diferente. Y sobre todo, algo muy importante que tiene que ver con la gente, es crecer hacia lo interno para poder crecer hacia lo externo. Yo no creo que a nivel interno, y cuando hablo de nivel interno estoy hablando de todos, desde ese representante que visita al socio, ese delegado nuestro, hasta mí misma. Y cuando en representación de los órganos de control, de dirección y control, todos tendremos que cambiar nuestra forma de pensar para que realmente podamos encaminarnos a ser una organización centrada en el socio, porque lo que hacen estos objetivos del GDS no es más que medir si nosotros estamos centrados en el socio o no. Yo que vengo de la ONG, si ustedes me preguntan cuál puede ser nuestro demonio, el demonio del que hablaba era Harari, no recuerdo exactamente. Sí. Creo que Harari. Sí. Fíjate, Harari es uno de los filósofos más controversiales que de hecho a nivel del cristianismo es de lo que la gente no quiere ni escucharlo mucho. Lo odian. Lo odian los cristianos, pero esos demonios que hablan Harari, cuando yo llevo eso, créanme que nuestros propios ahorros se convierten en nuestros demonios. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos esperando cuánto va a ganar la cooperativa al final del año. Nosotros. Y no es fácil porque para hacer muchas cosas que debemos hacer, se trata de invertir. Y para invertir hay algo que tienes que sacrificar, porque uno no puede pretender mejorar lo que se hace sin invertir. Y eso es parte de lo que le pasa a nuestro gobierno. O sea que realmente tenemos una gran oportunidad. Esos ahorros están creciendo prácticamente en todos los lados porque el mercado está creciendo en términos de ahorros. Gracias a Dios, tengo que darle muchas gracias a Dios porque lo que parecía una debilidad en su momento permitió que Copaspire pudiese soportar estos meses porque hemos tenido el endeudamiento, la capacidad, la liquidez para enfrentar la cantidad de compromisos que teníamos. Y adicionalmente, una decisión que pudiera ser estratégica, pero también, como tú decías, Félix, tiene un carácter prospectivo, es nuestra inversión en el core financiero, porque estábamos atrasados totalmente en la parte tecnológica. Y si nosotros no tenemos las herramientas que nos van a permitir tener una buena operación, tener empleados más descansados, tener mayor control, mejor medición de nuestros socios a nivel de información, de data, nosotros no vamos a poder sobrevivir el futuro que se aproxima. O sea que, en particular, creo que sí, que esos GDS van a medir lo que es nuestra capacidad de centrarnos con la visión puesta en ese socio. Pero el socio que está allá abajo, el socio vulnerable, el socio que se está haciendo más pobre. Así que gracias, Félix, por traer esa reflexión sobre los GDS en este momento. De nada, siempre a la orden. Bueno, voy a pedirle al pastor Alexis Gibbons, que ha levantado la mano, que hace rato parece que no nos dimos cuenta porque veo el registro. Hermano Alexis, su comentario o pregunta.
No lo escuchamos, hermano Alexis, no lo escuchamos. Mira a ver el micrófono, Robert, micrófono de él. No, sí, sí, está abierto y no lo escuchamos. No, no lo escuchamos, hermano Alexis. Mientras Hermano Alexis, resolver su problema de audio, vamos a dejar al hermano Daniel, por favor. Daniel. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, Alexis. Adelante, pastor. ¿Me escucha ahora? Sí, sí, hermano, le escuchamos. En primer lugar, gracias, Aspire, por estas oportunidades, esta capacitación que nos ayuda mucho, son muy real y muy eficaz y muy al punto con lo que sucede, y también para ayudar a la cooperativa a avanzar, y a todos sus miembros y a todos, pues nosotros como socios, tener una perspectiva correcta y cooperar en lo que debemos. Y le doy gracias también a Félix Pineda porque me hizo reflexionar sobre una situación muy particular al mencionar El Salvador y la situación tan difícil, con casi 60,000 vidas perdidas en esa guerrilla, y cómo ese país durante ese tiempo se mantuvo una actitud de sobrevivencia, a grado que hay un país que es un país dolarizado. Mi esposa es salvadoreña y yo vivía allá en los años 80 y pico, y vi la situación de que la vida estaba siendo pues desafiada, bombas, todo. Me vi en una situación un poco arriesgada también por mi color, etcétera, etcétera. Pensaban que yo era de la contra. Pero es interesante, y gracias, Félix, por traer eso, porque me hace ahorita tomar COVID como si fuera una guerra, una guerrilla, y también recordar la actitud de sobrevivencia, sea lo que sea que venga, por más mal que diga que pueda ocurrir a algunos, o bien tenemos una sensación humana de sobrevivencia, y este es el momento de sacar adelante. Y aprovecho también para que en cuanto Aspire, ¿verdad?, se tenga esa actitud continuamente. En los empleados actualmente tener la actitud de sobrevivencia, y sobre todo esta semana fui a una sucursal y noté que, bueno, el guardia no estaba en la puerta como usualmente estaba, el cajero no estaba en la caja, sino estaba por otro lado, aunque el servicio sí estaba allí. Entonces noté, pues cuando entré ya el cajero se puso en la caja. Pero esto que está dando nos ayuda a que mantenernos en nuestro lugar, porque podemos perder el ánimo. Y animo a Aspire, a los que me están escuchando, que puedan hacer algo que yo sé que la situación es difícil, pero tenemos que mantenernos, no como que nada ha pasado, sino que sobrevivir y ahora poner la mejor cara y trabajar más fuerte, no importa lo que otros digan o lo que pasa, porque Dios está con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad y que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Gracias, hermano Alexis. Adelante, hermano Daniel Rodríguez. Gracias, muy buenos días para todos. Solo quiero dejar este pensamiento, y es el hecho de que nosotros en Coaspire podemos decir que tenemos algo que la gran cantidad de cooperativas tal vez no tienen, porque no le han dado ese espacio importante que yo creo que nosotros le hemos dado, y que ojalá que siempre se mantenga, y es el poder siempre usar el recurso de lo que el Señor nos da, contar siempre con su protección, con su guianza. Yo creo que en tiempos de crisis esto puede generar una gran respuesta positiva a una institución como Coaspire. Me gusta mucho ver los modelos, los ejemplos que vemos en la palabra de Dios, de cómo el hombre siempre ha jugado y ha
reaccionado con la tendencia natural de lo que responde a los apetitos de esta naturaleza caída, que primero estuvo en el Lucifer, se rebeló, y luego se lo vendió a Eva, Eva lo compró, y desde entonces tenemos ese síndrome arriba de que queremos ser individualistas y de que podemos resolver las cosas con nuestros propios conocimientos y dejar al Señor fuera de todo, y saber que no hay crisis fuerte que el Señor no nos va a ayudar a superar. Usted puede ver muchas crisis. Yo a veces me he puesto a tratar de pensar, ponerme en los zapatos de Josué y Caleb cuando todo el mundo le cayó arriba, cuando casi lo matan, y ellos realmente defendiendo algo que aparentemente era una causa perdida. Eran los únicos, 2 contra 10, que decían, no, eso se puede, eso no hay ningún problema. Sin embargo, yo me gozo cuando veo que cuando definitivamente Josué envía espías 40 años después, la pregunta de Rahab fue, ¿qué pasó hace 40 años que ustedes no hicieron nada? Porque el pueblo estaba que con cualquier gritito se mandaban, asustados, aterrorizados. Y Dios le había dicho que le había entregado esa tierra en sus manos, pero ellos no creyeron. Entonces, yo creo que es un momento de que hay muchas personas que a veces critican, todo lo espiritualizamos. Bueno, pero es que eso es lo que tenemos nosotros y es de donde tenemos que aferrarnos. Y gracias al Señor, que yo veo que está dando un liderazgo integral, en donde se está creciendo en los aspectos importantes donde se debe de crecer. Hay bastante realmente avance en nuestra cooperativa, esa adquisición de ese software que se está trabajando, yo lo veo eso como algo realmente muy significativo para estos días, el tema de la digitalización, el tema de entrar realmente en la competencia del mundo moderno como si uno fuera un pequeño banco. Eso es algo que nosotros tenemos que saludar, que el Señor nos ha dado. Entonces, en este momento, al llegar a esta prueba, me uno a ustedes, los que sí han dicho que sí. Ahora nosotros tenemos que demostrar que en medio de la crisis nosotros vamos a ser solidarios, y ojalá que el capítulo de aporte para el tema de EDS sean mayores que los de años anteriores, porque es la forma de cómo le decimos al Señor, mira, nosotros creemos en ti, sabemos que tú eres sensible para esto y estamos dispuestos realmente a pagar el precio que eso merece. Yo solo quiero dejar ese pensamiento ahí, porque, para que nunca perdamos el enfoque de que aunque todo aparentemente se esté derrumbando, si nosotros confiamos que el Señor pone su abrigo sobre nosotros, los escombros no van a caer arriba de nosotros. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano Daniel. Gracias. Bueno, Robert. lo está planteando el hermano Félix en este momento es cómo nosotros desafiarnos por el presente. Hay una realidad. Esta realidad de lo incierto es una realidad profundamente evangélica, de cómo Jesús veía el mundo y la concesión del reino de Dios. Era la concesión del día a día como lo importante, el presente, ¿verdad? Y cuando nos invitan el evangelio, miren las aves, miren el lirio del campo. Es decir, no tenían tantas cosas seguras, tenían que cobijarse de lo incierto, de lo que no estaba tan seguro. Por otro lado, eso que Félix nos plantea de lo situacional, no hay encuadres perfectos, no hay planificaciones perfectas, todo no está tan escrito y tan cuadradito. Hay que tomar en cuenta cómo está la situación y cómo la situación se mueve cada día, cada día. Y era como Jesús planteaba, el reino de Dios es como el reino al revés, diferente al reino del mundo, a los gobiernos, a los sistemas de ese momento. Y también ahí nos plantea la cuestión del consumo,
si hay un nivel de ahorro muy grande, es porque la pandemia ha facilitado que nosotros viremos la torta y hagamos otras cosas importantes que antes de la pandemia no la teníamos. Y por eso hemos dejado de gastar. Y quizá tenemos que preguntarnos qué tanta felicidad le hemos agregado a nuestra vida personal y familiar y espiritual dejando de gastar tanto. Y ahí el desafío de vivir una vida sencilla, no vivir con tanto afán, recuperar la sencillez como un valor central de la ética del reino de Dios. Y si yo ahorro, es para compartir. Es porque eso me da oportunidad de compartir, de colaborar. Y como no tengo tanto afán de gastar, pues ya no tengo que competir mucho, sino que tengo la ventana abierta para colaborar. Quiero decirle que una bendición que tengo es que conozco 4 cabezas clave de la que elaboraron, de la que desarrollaron la idea de Aspire y levantaron Aspire, como el ingeniero Contreras, con Braulio, pero sobre todo una persona que estaba en la sombra, que siempre influyó mucho en hacer esto y que inspiró mucho en la creación de Aspire, de una manera directa e indirecta, el doctor Elías Santana. Entonces, la gran preocupación de esta gente era cómo nosotros somos solidarios con lo más pequeño, haciéndolo desde el corazón del evangelio. Y yo creo que esa preocupación de los fundadores de esta institución debe recuperarse todos los días intencionalmente. Cómo nosotros contribuimos desde una ética del reino, desde una práctica del reino de Dios, a que esos pequeñitos tengan con qué. Tengan con qué. Y eso es recuperar la esencia y el valor y la ética del reino de Dios. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros como organización que tiene la iglesia. Cómo recuperar la ética del reino de Dios para poder construir un mundo diferente, un mundo que no esté marcado por tanta pobreza, por tantas desigualdades, por tantas mezquindades y dominado por tantos demonios que están dentro de nosotros mismos, como se ha planteado. Así que agradecerle a Félix este desafío, esta propuesta de cómo reflexionar la realidad, y le pedimos al hermano pastor Raúl Castro que tenga la palabra de despedida de esta actividad en la mañana de hoy. Robert. Sí. Algo para aportar, como muchos hermanos de socios plenos han estado preguntando, ¿qué va a hacer Copaspire frente a esta situación? Quería aportarles que la mañana de hoy que Félix nos ha regalado, esto es parte de nuestro plan de mitigación que estamos haciendo. Nosotros, no sé si tú lo llegaste a decir, Félix, pero nosotros estábamos para septiembre, debíamos hacer nuestro plan estratégico 21-24. Sí. 21-23. Y frente a la situación de la pandemia, el Consejo de Administración resolutó que en lugar de ponernos a predecir un futuro en un momento de tanta confusión, que trabajáramos con Félix un plan de mitigación que nos va a aportar esas herramientas que necesitamos como institución. Y precisamente el hermano Raúl, que dirige la Comisión de Educación conjuntamente con Robert, están organizando todo lo que va a ser esa construcción que nosotros tenemos que hacer para que nuestra gente realmente esté en la capacidad de enfrentar cualquier cosa de esa que dicen los filósofos que puede venir, que estemos en la capacidad de crear esa resiliencia necesaria.
Entonces, quise aclarar esto para que puedan ustedes entender en qué marco se está celebrando esta charla con Félix y que por favor estén atentos porque esto no se acaba aquí, sino que nosotros vamos a tener otros programas para precisamente enriquecer ese conocimiento que debemos tener para el futuro. Quería hacer esa aclaración, Robert, porque creo que no se llegó a Sí, definir ese tema. así es. Correctísimo eso, así es. Bueno, pues ya con esa aclaración, y para mí muy, muy importante, ¿verdad? Porque es una respuesta desde lo profundo del Evangelio para trabajar con la gente y trabajar con la realidad. Vamos a dejar entonces al hermano pastor Robert, para que tenga la Robert. palabra de despedida. Robert. Telma, perdón. Robert. Sí, dígame, Telma. Interesante, ¿verdad? Este tiempo valioso. Y qué bueno, damos muchas gracias a Dios, porque en medio de crisis, el Señor en su misericordia, pues nos ha ayudado a crecer. Y es importante también recordar que debemos, ¿verdad? Que esa conducta de cada uno de nosotros, esa visión, como estar constante todo con un mismo propósito para ver los logros en lo cual nosotros como que estamos ahí cimentados. Y qué bueno cuando tú decías ya de cierre, nosotros no perder de vista el por qué existe COP Aspire. Debemos entender, mantenernos unidos, constantes en un mismo propósito y recordando que el talento de todo, ¿verdad? El trabajo compartido, el trabajo en equipo y un trabajo con inteligencia, eso nos ayuda a seguir hacia adelante. Hay que estar juntos, porque si estamos juntos, ganamos fuerza. Pues gracias, hermana Telma, por esta participación. Y también agradecerle a nuestro querido hermano Félix Pineda, que ha tenido la actuación en el juego de ajedrez de ponerlo en jaque mate. Nos ha puesto en una posición bien incómoda, aunque estamos delante de Dios, que es el mayor mercadólogo y que tiene la solución a esta crisis, y estamos delante de nuestra responsabilidad social ante más de 150,000 socios que tenemos por delante. Es evidente, señores, que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que tenemos que cambiar el estilo de negocio. Y como decía María, yo me siento muy cómodo al lado de María porque es una visionaria, porque Félix hablaba de esas 7 mujeres que han interpretado bien la crisis a nivel internacional, pero aquí a nivel de cooperativa he estado observando a María, cómo ella ha estado insistiendo mucho con el asunto de la plataforma de nuestro core financiero. Y yo entiendo que este asunto de que ha habido un fenómeno de ahorro, Pineda, Robert, y que tenemos una liquidez muy significativa, definitivamente, como dice nuestro hermano Oscar, hay que ir, señores, ante esa gente necesitada. Actualmente tenemos más de 1 millón de desempleados y los GDS nos pueden aportar alguna solución precisamente para ese cambio de negocio. Así que yo quiero cerrarle esta parte, que nos podamos convertir, como decía María, en madurar a lo interno para poder ayudar a lo externo, pero que nos mantengamos como en conexión con Dios para ver cómo nosotros podemos ser de bendición en esta coyuntura
donde tenemos una gran oportunidad para ser de bendición. Así que agradecemos a todos los participantes a nombre de la Comisión de Educación, reconocer a Robert, señores, que ha hecho un trabajo importante para que este conocimiento estén en nosotros. Y yo estoy seguro que vamos a comer, hermano, con la carga que Félix nos ha puesto en el corazón a nosotros. Así que como cristianos, confiando en el Señor, vamos a salir adelante. Así que Dios les bendiga a todos y buen provecho y gracias por la participación de cada uno de ustedes y nuestra presidenta ahí que estuvo todo el tiempo ahí acompañándonos. Que Dios les bendiga y será ya hasta la próxima convocatoria. Amén. Amén. Gracias a Las todos. bendiciones, saludos, un abrazo. Bendiciones. Amén. Feliz fin de semana. Saludo a Félix, Mano Guarionex, que hace días que no nos vemos.